El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 11, los instruye acerca de la cena del Señor. Estos hermanos, esta iglesia estaba constituida en un sitio de mucha dilución moral, de mucha falta de ética, y había problemas con hermanos que venían de ser gentiles, acostumbrados a las prácticas, para acostumbrarse también a la vida que el Señor nos exige una vez que hacemos profesión de fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Por eso vemos al apóstol Pablo diciéndoles en el capítulo 11, muy conocido por nosotros, pero como vamos a hablar de la cena del Señor, tenemos que hablar sobre esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La cena del Señor es una de las dos ordenanzas que, a semejanza de la iglesia apostólica, llamada también la iglesia primitiva, nosotros como Iglesia Bautista Central de Caracas cumplimos con realizarlas. La primera es el bautismo. El bautismo viene de la palabra griega que significa inmersión, y justamente nosotros lo realizamos por inmersión, sumergiendo completamente al creyente con un significado muy sublime que encierra este acto. Para comenzar, debo decir que el bautismo es un acto de un testimonio público del creyente de que ha creído en Cristo y que con este acto simbólico es muerto al pecado, sepultado y llamado a nueva vida, a novedad de vida, al punto que el creyente pueda afirmar con propiedad: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje leído, notamos al apóstol Pablo explicando a los hermanos de Corinto, el significado y el orden que debe observarse al celebrar el acto de la Cena del Señor. Había cierta confusión porque ellos primero, los judíos tenían primero, como ellos celebraban la fiesta de la Pascua, ellos cenaban en familia. Y después de eso fue que el Señor instituyó la Santa Cena, la última cena con Él, la Cena del Señor. Por eso dice, después de haber cenado, el Señor se levantó y tomó pan y lo partió, etcétera, etcétera. En primer lugar, debemos notar que lo que el apóstol Pablo está presentando aquí no son ideas suyas, sino una instrucción recibida directamente del Señor, que lo había llamado de manera sobrenatural y extraordinaria
en el camino de Damasco. Si hay una conversión en la Biblia extraordinaria, es la conversión de Pablo. Un hombre que iba con las manos engarrotadas y preparado para hacer el mayor daño a los cristianos, fue tocado e inmediatamente preguntó: ¿quién eres, Señor? Y no solamente quién eres, Señor, sino ¿qué quieres que haga? Pablo lo ratifica entonces cuando, al dirigirse a los Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es más, recuerden que cuando hablaban acerca de los apóstoles, cuestionaban el apostolado de Pablo, porque una de las condiciones era haber estado con Cristo. Y él probó que él había estado con Cristo porque él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sobrenatural, mucho más extraordinario que el que tuvo Andrés o Pedro o cualquiera de los otros discípulos. Y nunca se le cuestionó después su característica y su derecho de ser llamado apóstol del Señor Jesucristo. Y que lo hizo muy bien, porque si alguien propagó la doctrina del amor del Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Abundando en eso que acabo de decir, el mismo Señor se encargó de explicarle a los apóstoles el significado de la Santa Cena, la noche que fue entregado, luego de haber cenado con ellos. Fíjense ustedes, la noche que fue entregado. Yo les ruego que hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos en el Señor. ¿Cómo estaría el corazón de ese hombre en ese momento? Porque ahí no era Dios en ese momento sufriendo. Era el ser humano, Dios encarnado, sabiendo que estaba en la última noche de su libertad, la noche que iba a ser entregado. Y aún así establece un pacto con sus discípulos para que fuese cumplido como una ordenanza a favor de él. Y lo hizo luego de haber cenado con ellos como en familia, celebrando la fiesta de la Pascua justamente. Sus palabras, las palabras del Señor, fueron claras. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dando cumplimiento a lo predicho por Isaías 51:5, cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. A propósito de la cena del Señor, hay varias doctrinas. La Iglesia Católica habla de la transubstanciación, en la cual dice que en el momento de la cena, el pan se convierte en carne y el vino en la sangre del Señor. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando Lutero se cansó de esta doctrina, él creó la doctrina de la consubstanciación, que significa que es que en el momento de la cena coexisten la presencia del Señor y el pan, y la sangre del Señor y el vino. Eso tampoco. Para nosotros es un símbolo. Fíjense ustedes que el artículo que se emplea es esto. No dice esta es mi carne. Dice esto puede ser, o esto es el símbolo que representa mi cuerpo, sacrificado por la humanidad. Y esto es mi sangre. Seguidamente, después de haber hablado del pan o del cuerpo, el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
El pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel. En ese acto, Moisés sacrificó un cordero cuya sangre roció sobre el pueblo diciendo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros. Éxodo 24:8. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento la relación con Dios, con la humanidad, se hacía a través de la ley, lo que llaman la dispensación de la ley. Pero a partir del sacrificio del Señor Jesucristo, la relación del ser de Dios con el ser humano se hace a través de la doctrina o la dispensación de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel, con el sacrificio y la extensión de esa sangre, Jeremías profeta, en el capítulo 31, en el los versículos 31 al 33, dice lo siguiente en relación con ese pacto. Desde que se rompió la relación armónica del hombre, o del ser humano, mejor dicho, con el Señor, con el Padre Celestial, por el pecado original en el Edén, Dios comenzó a preparar un plan de salvación. Imagínense ustedes que esta mañana yo les decía a mis alumnos en la escuela dominical, Isaías profetizó del nacimiento, el sacrificio y todo lo que el Señor hizo a favor de la humanidad 7 siglos antes de que el Señor naciese, año 740 antes de Cristo. Por eso fue Isaías reconocido como el príncipe de los profetas. Y además he tenido la profecía o el libro de Isaías, que consta de 66 libros. Solamente Isaías tiene más capítulos en su libro que los 12 profetas menores, que apenas tienen 67 en total. Lo importante allí es que vamos a ver qué nos dice Jeremías en cuanto a ese primer pacto establecido, que es el antiguo pacto, establecido a través del sacrificio realizado en el Sinaí por Moisés como sacerdote del Señor. Dice versículos 31 al 33, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y fíjense ustedes, ya Jeremías también, uno de los profetas mayores, ya está hablando de un nuevo pacto, porque el primero se había roto por falta de la ingratitud cometida por el pueblo de Israel en relación con su Padre Celestial. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por la desobediencia del pueblo, el Señor invalidó ese primer. Prometió un pacto nuevo y ahora un pacto tanto mejor, un mejor ministerio que el suyo, es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre su promesa, como dice Hebreos 8:6. Y en Hebreos 7 podemos leer también, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Un mejor pacto. Mejor porque el sacerdote no fue Moisés, sino Cristo. Mejor porque no fue ratificado con la sangre de un cordero, sino con la sangre de Cristo. Mejor porque no fue para beneficio exclusivo de una nación, sino del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mejor, porque es eterno y no temporal como el pacto del Sinaí. La muerte del Señor anunciáis, continuó diciendo el Señor a sus discípulos. Porque la cena del Señor es un recordatorio de la humillación y los sufrimientos de Cristo. El creyente debe participar de la cena del Señor con la disposición de identificarse con la humillación experimentada por Cristo. Quien toma la cena debe tener la disposición de morir a sí mismo para que Cristo viva en él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, como conclusión a esta breve meditación, hay dos cosas importantes en relación con la cena. Primero, entender bien su significado y, en segundo lugar, participar con la debida actitud. Y eso era lo que Pablo le estaba exhortando a la iglesia en Corinto.